Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia de un aparato que, aunque hoy parezca común, literalmente revolucionó el mundo de las oficinas y salvó a millones de personas de un trabajo tedioso y agotador. Sí, estoy hablando de la fotocopiadora. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era la vida antes de poder sacar una copia en segundos? Bueno, prepárense, porque la respuesta es bastante sorprendente. Imaginen esto. Están en una oficina en los años 30. Su jefe les pide 5 copias de un informe de 20 páginas. ¿Qué hacen? No hay un botón mágico. Tienen 2 opciones. O lo escriben a mano 5 veces con el riesgo de cometer errores en cada una, o usan papel carbón, un método sucio y limitado que solo permite unas pocas copias de calidad mediocre a la vez. Cada copia era un proyecto en sí mismo, un proceso que consumía horas, paciencia y a menudo la cordura de los empleados. La eficiencia era un sueño lejano. En este mundo de copias manuales y tediosas, vivía un hombre llamado Chester Carlson. Carlson no era un magnate ni un ejecutivo de alto nivel. Era un físico que trabajaba en la oficina de patentes de Nueva York. Y como muchos otros, sufría a diario la frustración de tener que copiar documentos a mano. Era un trabajo repetitivo, propenso a errores y que le quitaba un tiempo valioso que podría dedicar a tareas más importantes. Pero a diferencia de la mayoría, Carlson no se resignó. Su mente de científico e inventor comenzó a trabajar en una solución. Se obsesionó con la idea de crear una máquina que pudiera hacer copias perfectas de forma rápida y sencilla. Era una idea que parecía sacada de la ciencia ficción para la época, pero Carlson estaba decidido a convertirla en realidad. Así que, después de sus largas jornadas en la oficina, se encerraba en la cocina de su pequeño apartamento en Queens, Nueva York, que había convertido en un improvisado laboratorio. Noche tras noche, rodeado de químicos y extraños aparatos, experimentaba con un principio que él llamó electrofotografía. La idea fundamental era utilizar la luz y la electricidad estática para transferir una imagen de un papel a otro. Sufría de artritis, lo que hacía aún más doloroso el proceso de copiar a mano, dándole una motivación extra para encontrar una solución. Muchos lo consideraron un excéntrico, persiguiendo una idea imposible. Pero él perseveró, convencido de que estaba a punto de cambiar el mundo. Y entonces, llegó el día que pasaría a la historia, el 22 de octubre de 1938. Después de incontables fracasos y experimentos que no llevaron a ninguna parte, Carlson y su asistente, un físico austriaco llamado Otto Corney, finalmente lo lograron. En su humilde laboratorio, tomaron una placa de zinc cubierta de azufre, la cargaron con electricidad estática y proyectaron sobre ella una imagen de un portaobjetos de microscopio de vidrio. En ese portaobjetos, Carlson había escrito con tinta china las palabras 102238 Astoria. Luego, espolvorearon la placa con polvo de licopodio, unas esporas vegetales muy finas. El polvo se adhirió a las áreas donde la imagen había bloqueado la luz. Con mucho cuidado, presionaron un papel encerado sobre la placa y lo calentaron. Al retirarlo, ahí estaban, impresas en el papel, las palabras 102238 Astoria. Había funcionado, acababan de realizar la primera fotocopia de la historia. No era una copia perfecta, pero era una prueba irrefutable de que su concepto, la electrofotografía, era viable. Chester Carlson acababa de dar el primer paso para liberar a las oficinas del yugo de la copia manual. Con su revolucionario invento bajo el brazo, uno pensaría que las empresas harían fila para comprarle la idea. Pero la realidad fue mucho más dura. Durante los siguientes años, Carlson presentó su invento a más de 20 grandes corporaciones, incluyendo gigantes como IBM, General Electric y RCA. ¿La respuesta? Un rechazo tras otro. Le decían que su proceso era demasiado complicado, que quién necesitaría hacer tantas copias, o que el papel carbón era suficiente.
Nadie parecía ver el potencial gigantesco que tenía entre manos. Fue una época de gran frustración para Carlson, quien veía cómo su sueño se topaba una y otra vez con una pared de incomprensión. Pero, al igual que con sus experimentos, no se rindió. Finalmente, en 1944, la suerte de Carlson cambió. Una pequeña organización sin fines de lucro de Ohio, el Battelle Memorial Institute, vio el potencial de su idea y le ofreció un contrato para desarrollar la tecnología. Y fue a través de Battelle que en 1947, una modesta empresa de papel fotográfico de Rochester, Nueva York, llamada The Haloid Company, se interesó por la licencia. Haloid era una empresa pequeña que buscaba desesperadamente un producto innovador para competir con su gigante vecino, Kodak. Vieron en la electrofotografía que un profesor de griego sugirió renombrar como xerografía, del griego xeros, por seco, y graphein, por escribir, la oportunidad que estaban buscando. Escritura en seco. Era el nombre perfecto para una tecnología que no usaba químicos húmedos como la fotografía tradicional. Haloid invirtió todo lo que tenía, y más, en perfeccionar la xerografía. Fue una apuesta arriesgada que casi lleva a la empresa a la quiebra en varias ocasiones. Pero finalmente, después de más de una década de desarrollo y millones de dólares invertidos, el 22 de octubre de 1959, exactamente 21 años después del primer experimento de Carlson, lanzaron al mercado la Haloid Xerox 914. Fue la primera fotocopiadora automática de papel normal del mundo. Era una máquina del tamaño de un escritorio, pesaba casi 300 kilos y era compleja, pero hacía algo que ninguna otra máquina podía hacer: sacar copias de alta calidad en papel común con solo presionar un botón. Al principio, las ventas fueron lentas. El precio de compra era muy alto para la mayoría de las empresas, así que a Xerox, como se rebautizó la compañía Haloid en 1961, se le ocurrió una idea genial. En lugar de vender las máquinas, las alquilarían. Por $95 al mes, las empresas podían tener una Xerox 914, con las primeras 2,000 copias incluidas. Fue un éxito explosivo. De repente, todas las oficinas querían una. La demanda fue tan abrumadora que Xerox no daba abasto. La máquina se convirtió en un símbolo de la oficina moderna. Los empleados ya no pasaban horas copiando documentos. Ahora podían hacerlo en segundos. Esto liberó una cantidad de tiempo y energía sin precedentes, permitiendo que la gente se concentrara en tareas más creativas y productivas. La eficiencia se disparó. La comunicación mejoró. La forma en que la información se compartía y se gestionaba cambió para siempre. La Xerox 914 no solo fue un éxito comercial, fue el catalizador de una nueva era en el mundo laboral. Así que la próxima vez que estén frente a una fotocopiadora, ya sea en la oficina, la biblioteca o la escuela, y presionen ese botón verde, recuerden a Chester Carlson. Recuerden su frustración con la copia manual, sus noches de experimentación en una cocina-laboratorio y su increíble perseverancia frente al rechazo. Su invento, nacido de una necesidad personal, no solo lo hizo millonario, sino que transformó la manera en que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos. Es uno de esos inventos silenciosos que damos por sentado, pero cuyo impacto ha sido verdaderamente monumental. ¿Se imaginan cómo sería nuestro mundo sin la fotocopiadora? ¿Cuántas ideas se habrían perdido? ¿Cuánto conocimiento no se habría compartido tan fácilmente? Es asombroso pensar en ello. Y esa es la increíble historia de cómo un hombre harto de copiar a mano cambió el mundo. Espero que les haya gustado este viaje al pasado. Si es así, no olviden darle a me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero enorme para nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias sobre inventos que transformaron nuestra vida. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué otro invento les gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjenme sus sugerencias en los comentarios, me encanta leerlos a todos.
Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.